Y comenzamos. Buenos días a todos. Vamos a comenzar. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Hoy vamos a ver el tema de funciones inyectivas, suprayectivas y biyectivas. Vamos a dar la definición de lo que es una función inyectiva, una función suprayectiva, una función biyectiva. Vamos a negar las definiciones también. Es importante tener la negación de estas tres definiciones. Vamos a dar ejemplos de funciones inyectivas que no son suprayectivas, de funciones suprayectivas que no son inyectivas. También vamos a dar ejemplos de una función biyectiva. Y bueno, después, después de ver todo eso, vamos a hablar un poquito de cardinalidad. ¿Qué significa que dos conjuntos tengan la misma cardinalidad? La idea intuitiva. ¿Qué significa que un conjunto A tenga menos o igual de elementos que un conjunto B? Y por último, vamos a enunciar el teorema de Cantor-Bernstein, el cual nos dice bajo qué condiciones dos conjuntos, nos da condiciones bajo las cuales dos conjuntos tienen la misma cardinalidad. Vemos todo eso y acabamos la clase de hoy. De hecho, yo creo que vamos a acabar al límite, ¿va? Así que hoy yo creo que el receso va a ser chiquito. Yo creo que tenemos un receso de 5 minutos para acabar todo, ¿va? Cualquier duda, eso sí, cualquier duda, lo que sea, pueden preguntar, lo que sea, ¿ok? Sin ningún problema. Bueno, pues vamos a comenzar. Empezamos con el tema de clasificación de funciones y como ya les he comentado en varias ocasiones, una clasificación lo que hace es dividir una cosa, un objeto, un conjunto de cosas en varias partes, ¿ok? Esa es una clasificación y terminas agotando a todo tu conjunto. Pero las funciones que vamos ahorita a estudiar no agotan a todo nuestro conjunto de funciones. Hay funciones que no son inyectivas, hay funciones que no son suprayectivas y que tampoco son biyectivas, bueno, que no cumplen las tres condiciones de forma simultánea. Ajá. Entonces, estas funciones, las inyectivas y las sobres, no son todas las funciones que hay, ¿va? Eso lo vamos a ver con cuidado. Pues vamos a comenzar. Vamos a comenzar dando la definición de función inyectiva, sobre y biyectiva. Va la definición. Sean A y B conjuntos cualesquiera. Sea F una función de A en B. Inciso A. Decimos que F es inyectiva si satisface lo siguiente. Para cualesquiera XY que pertenecen en A con X distinto de Y, si bajo estas condiciones debe suceder que f de x es distinto de f de y. O sea, intuitivamente las funciones inyectivas son aquellas tales que puntos distintos tienen imágenes distintas. Si tú tomas dos puntos del dominio distintos, debe de suceder que sus imágenes de esos dos puntos son distintas, ¿ok? Esa es la primera definición, función inyectiva. Después, decimos que F es suprayectiva si para todo punto Y del codominio, o sea, para todo punto Y en B, existe un punto X que pertenece en el conjunto A, que es el dominio, con la propiedad de que F de X es igual a Y. O sea, para todo punto del codominio, hay un punto del dominio que al aplicarle la función F a ese punto del dominio, le pega al punto Y, ¿ok? Eso es lo que está pasando, esa es una función suprayectiva. Y por último, decimos que F es biyectiva si F es inyectiva y suprayectiva. O sea, las funciones biyectivas son aquellas que son inyectivas y suprayectivas de forma simultánea, ¿verdad? Bueno, vamos a ver primero cómo se ve esto gráficamente. Creo que alguien tiene prendido su micrófono. Le pido el favor que lo apague. Vamos a ver. Ah, sí, ya vi. Ahí está. Gracias, ¿eh? Bueno, vamos pues a dar ejemplos. Cómo se ve gráficamente una función inyectiva, cómo se ve una función suprayectiva y una función biyectiva. ¿Ok? Entonces, empezamos con la inyectiva. Como les había comentado, una función inyectiva que debe cumplir. Debe satisfacer que puntos distintos, este dibujito es de una función inyectiva. ¿Qué debe cumplir una inyectiva? Que puntos distintos, por ejemplo, si me tomo este punto X y este punto Y, sus imágenes
deben de ser distintas. F de X debe de ser distinto a F de Y. Siempre que tú tomes dos puntos X y Y en el dominio, los cuales son distintos, debe de pasar que sus imágenes deben de ser distintas. ¿Satisface eso tu función? Ah, entonces inmediatamente tú puedes decir que esa función es inyectiva, ¿verdad? Y como les dije, vamos a ver lo que está de color café. Una función inyectiva lo que satisface es que puntos distintos en A tienen imágenes distintas, ¿ok? Entonces, estas son las funciones inyectivas. ¿Qué onda con las funciones suprayectivas? Vamos a ver un dibujo que muestre una función suprayectiva. Aquí está. Esta sería una función suprayectiva. ¿Por qué? Profe, Porque, mande, ¿qué pasó? una pequeña duda con la inyectividad. A ver, a ver. Ahorita repasando un poquito de la condición de una función, bueno, no sé, la segunda, lo que determina la inyectividad siento que es igual o al menos muy parecido a la segunda condición de las funciones, que es si x, y pertenece en f y x, z pertenece en f, entonces y es igual a z. Ah, claro, claro, claro. Para hacer función, debe pasar que si X, Y está en F y al mismo tiempo X, Z pertenece en F, entonces Y es igual a Z, ¿no? Eso es lo que me dijiste. Sí, sí, sí. Y eso es, y con esto, más que el dominio sea todo el conjunto A, nos implica que la F es función, ¿no? Eh, Sí. bueno, sí, tiene un parecido, efectivamente, pero está diciendo cosas distintas, porque mira, te voy a explicar. Tú estás tomando, en la definición de función inyectiva, tú tomas dos puntos distintos. ¿En dónde? En el dominio. Tomas un punto X en A y tomas un punto Y en A distintos y pruebas que sus imágenes son distintas. Y cuando tú pruebas una de las condiciones para hacer función, una de las dos condiciones para hacer función, es esta que pusimos aquí. Pero fíjate que la primera entrada, o sea, el punto del dominio, es el mismo. Tomas X, Y en F y X, Z en F. Fíjate que el punto del dominio que te estás tomando es el mismo. Estás tomando X en esta pareja y también estás tomando X en esta segunda pareja. Estás tomando un mismo punto del dominio y lo que estás diciendo es que para ese punto del dominio le corresponde uno y solo uno del codominio. Porque si ocurriera que X, Y está en F y X, Z está en F, si a X le corresponden dos, es porque realmente esos dos puntitos son iguales. Ajá. Y esa es la diferencia. En la definición de función tomas un punto del dominio y muestras que le corresponde no dos, no tres, solo uno del codominio. Y en la definición de función inyectiva muestras que puntos distintos, tomas dos puntos del dominio y esos dos puntos del dominio tienen imágenes distintas. ¿Sí ves la diferencia? Sí hay un parecido, pero no es lo mismo. Sí, profe, muchas gracias. No, ¿de qué? ¿Alguna otra duda? ¿Todo bien, seguros? Bueno, vamos a continuar. Ahora lo que vamos a hacer es ver cómo se ve gráficamente una función suprayectiva. A ver, aquí tenemos el dibujo. ¿Qué es una función suprayectiva? Bueno, una función suprayectiva justo se ve de esta forma, justo como lo que aparece aquí. ¿Qué debe cumplir? Pues que para cada punto del conjunto B, para cada punto Y que pertenece en B, sin importar cuál te tomes, siempre tú vas a poder encontrar al menos un punto del dominio, un punto X del dominio, con la propiedad de que Y debe ser igual a F de X. Así es como se ve en un diagrama la definición de función suprayectiva. No importa qué punto B, qué punto Y del conjunto B te tomes este punto, o este otro punto, o este otro de acá, no importa cuál tomes del codominio, siempre va a haber un punto del dominio que le pega a ese punto del codominio, ¿ok? Y si eso sucede, la función se dice que es suprayectiva.
¿ok? Y justo como les acabo de comentar, vamos a leerlo de color café, que es básicamente lo que acabo de decir. Todo punto del codominio proviene de un punto del dominio. Tú tomas un punto del codominio y hay un punto del dominio que le pega, ¿ok? Bajo la F. Eso es ser una función suprayectiva, ¿ok? En este caso muy particular de función, ocurre que la imagen de F, vamos a ponerlo aquí, en este caso muy particular, ocurre que la imagen de F, en este caso sí coincide con el codominio, solo en este caso particular. Si tu F es suprayectiva, entonces, en este caso, la imagen de F es igual a B. Porque nosotros ya sabemos que en general, el codominio y la imagen no son iguales, ¿no? La imagen se queda contenida en el codominio, pero no son iguales. Si nuestra función F resulta ser suprayectiva, entonces en ese caso, la imagen de F sí coincide con el codominio, ¿ok? Entonces tenemos el concepto de función suprayectiva y tenemos otro tipo de función que es más potente. Cuando la función es tanto suprayectiva como inyectiva, se le dice biyectiva, ¿ok? Aquí está. Y un ejemplo gráfico de una función biyectiva sería este, que aparece aquí. Pides inyectividad más suprayectividad y eso nos da una función biyectiva. ¿Ok? Eso es una función biyectiva. Es inyectiva, este dibujo corresponde a una función inyectiva. ¿Por qué? Porque si yo tomo puntos distintos, me doy cuenta que sus imágenes son realmente distintas, ¿verdad? Y que si yo tomo cualquier punto del codominio, por ejemplo, tomo este punto Z, el que sea, yo sé que proviene de algún punto del dominio, ¿no? Que hay un punto X' con la propiedad de que Z es igual a f de X'. Entonces, esa función, ese dibujo corresponde a una función que es inyectiva y que es suprayectiva de manera simultánea. Entonces eso es una función biyectiva. ¿Ok? Si está bien, hay dudas, todo bien. Si hay dudas, díganme, por favor, ¿vale? Yo nada Bueno, más tengo así como que una duda de observación. a ver. O sea, por ejemplo, en el ejemplo así visual que puso en el de función suprayectiva, esa función no es inyectiva, ¿verdad? Exactamente. Justo lo que dijiste es una muy buena observación. No es inyectiva porque fíjate que es supra, eso es un hecho, pero no es Ajá. inyectiva porque aquí hay dos puntos distintos, vamos a ponerles nombres, X y, no sé, y Z, por ejemplo. Hay dos puntos distintos en el dominio cuyas imágenes da la casualidad de que coinciden. Entonces, como hay dos puntos distintos del dominio cuyas imágenes son iguales, entonces esa función no es inyectiva. Ajá. Y algo similar pasa con el primer dibujo. Esta función, el primer dibujo era una función inyectiva, ¿verdad? Pero no es suprayectiva. ¿Por qué? Porque este punto que está solito del codominio, este punto del codominio no proviene de ningún punto del dominio. Esto nos hace, justo esto es una observación, como tú dijiste, nos hace ver dos cosas, que al menos en el dibujito, al menos podemos dibujar funciones inyectivas que no son suprayectivas y podemos dibujar funciones suprayectivas que no son inyectivas, ¿ok? ¿Eso qué muestra? Pues que no hay una relación entre las inyectivas y sobres. Puede haber inyectivas que no son sobres y puede haber suprayectivas que no son inyectivas, ¿ok? ¿Sí está bien? Bueno, va. Sí. ¿Bajo? Profesor, una Vale, pregunta. ¿En la vale. función biyectiva también la imagen es igual al codominio o no pasa? Sí, también porque recuerda que en biyectiva dijiste. Sí, en biyectiva. Ok. Sí, porque acuérdate que una biyectiva en particular es suprayectiva. Y dijimos que las suprayectivas satisfacen esto. La imagen de F es igual a todo B. Entonces, en particular las biyectivas también tienen esa propiedad. La imagen de F es igual a todo el conjunto B. ¿Vale?
¿Qué más? ¿Alguna otra duda? ¿Todo bien? ¿Seguros? ¿Seguros? Profe, yo tengo una duda. A ver, dime. ¿Puede suceder en caso en que una función no sea ni inyectiva ni suprayectiva? Claro que sí, también puede ocurrir eso. Lo podríamos dibujar, o sea, podríamos hacer un dibujito y aparte yo, bueno, les voy a pedir como ejercicio más adelante. Vamos a ver si está por aquí, aquí, en el único ejercicio que les dejo el día de hoy, que den un ejemplo de una función que no es inyectiva y tampoco es suprayectiva. O sea, una misma función f que no es inyectiva y no es suprayectiva simultáneamente. Hay un montón de ejemplos, pero me gustaría que ustedes den uno. Sí existen y podemos dar un ejemplo gráfico, ¿no? Si quieres, damos aquí un ejemplo gráfico. Aquí lo ponemos. Así que el dibujito, ahí está. ¿Cómo uno se construye una función que no es inyectiva y no es sobre? Bueno, si quieres que no sea inyectiva, uno dice, bueno, pues debo de tomar dos puntitos de mi dominio y mandarlo a cosas iguales, ¿no? Por ejemplo, tomo estos dos puntos y lo mando a este mismo punto. Ok, ya con eso, ya violenté la inyectividad, ¿no? Ya dejó de ser inyectiva segurito. Y no quiero que sea tampoco suprayectiva. Pues lo que voy a hacer es dibujarme un puntito, el cual no proviene de ningún punto del codominio. Me dibujo un punto en el conjunto B, en el codominio, que no provenga de ninguno del dominio. Y así, esta, por ejemplo, gráficamente es un ejemplo de una función que no es inyectiva, porque tomé dos puntos distintos del dominio y tienen imágenes iguales. Ajá. Y tampoco es suprayectiva. ¿Por qué? Porque hay un punto del codominio que no proviene de ninguno del dominio. ¿Ok? Entonces, Tiene que ahí... ser por lo menos, ay, perdón, dime, no, adelante. tiene que ser por lo menos uno del codominio que no esté asociado a uno del dominio para que no Exactamente. sea inyectiva, ¿Para que no sea inyectiva o suprayectiva? para que no sea inyectiva. No. Para que no sea inyectiva, debe de ocurrir que puntos distintos, debe haber dos puntos Ah, sí, es distintos cierto. que Sí, tienen la perdón. misma imagen. Para Sí, es que no cierto. sea suprayectiva, no te preocupes. Para que no sea suprayectiva, debe de existir, al menos como tú dijiste, un punto del codominio que no proviene del dominio. Con que tú exhibas un elemento del codominio que no proviene del dominio, entonces ya esa función deja de ser, esa función no es suprayectiva. ¿Ok? Con que exhibas al menos un elemento del codominio que no proviene del dominio, entonces esa función no es suprayectiva. ¿Sí está Ah, bien? ok. ¿Hay Sí, dudas? gracias. No, ¿de qué? A ver, voy a subir entonces. Bueno, aquí está el ejemplo gráfico, ¿no? Pero me gustaría que ustedes lo hagan lo más formal posible. Es un dibujito esto, no es un argumento formal. Ustedes den el conjunto A, el conjunto B, que lo pueden hacer con este dibujo, se pueden ayudar mucho a este dibujo. Proponen A, proponen a B, proponen la función, ven que no es inyectiva, lo prueban formalmente, y ven que no es suprayectiva y también lo demuestran formalmente, ¿no? Pero bueno, eso es casi al final de la clase. Este ejercicio lo dejé hasta el final de la clase. Bueno, así como anoté las cosas, al resto lo volvemos a comentar, ¿va? Subo en donde estábamos y pasamos a observaciones muy, muy importantes. Ahí van, fíjense. Van tres observaciones. Dos están muy relacionadas y otras son las negaciones de función inyectiva sobre y biyectiva. Chequen, ahí va. Primera observación. Supongamos que vamos a hablar un poquito de lógica. Supongamos que tenemos P y Q, dos proposiciones. Entonces, tenemos lo siguiente. Tú con esas dos proposiciones te puedes construir una nueva proposición, ¿verdad? P o Q, P y Q, no P, no Q, etcétera, ¿no? En particular podemos construirnos P implica Q, ¿verdad? Y también nos podemos construir no Q implica no P. ¿Estamos de acuerdo? A ustedes yo creo que en superior ya les enseñaron que estas dos proposiciones son tautológicamente equivalentes.
¿Qué significa eso? Que si sucede que P implica Q es verdadero, entonces debe ocurrir que no Q implica no P también es verdadero y viceversa. O sea, si no Q implica no P es una proposición verdadera, entonces P implica Q debe de ser verdadero. ¿Ok? Y bueno, ¿a esto cómo se le conoce? Cuando tienes P implica Q y en vez de probar P implica Q, pruebas no Q implica no P, a eso se le conoce como una contrapositiva, ¿verdad? Entonces, esa es la primera observación. Y a lo mejor tú te preguntas, ¿y eso para qué? Ah, bueno, porque lo que vamos a hacer a continuación es dar una definición alternativa de función inyectiva. Nosotros definimos función inyectiva como aquella función cuyos tal que puntos distintos del dominio tienen imágenes distintas, ¿verdad? Bueno, mediante esto que acabamos de decir, vamos a dar una definición alternativa. Chequen. Voy a bajar tantito. Ahí está. Por lo de arriba, o sea, por esta observación, la de las proposiciones, tenemos lo siguiente. Fíjense. ¿Qué significa que F sea inyectiva? Por definición, sabemos que esto es sí, solo sí, para cualesquiera dos puntos X, Y en A, y fíjense lo que está en paréntesis. Si pasa que X es distinto de Y, entonces F de X es distinto de F de Y, ¿verdad? Aplicamos la contrapositiva. En el cuantificador para todo, no le hacemos nada. Ahí sigue diciendo para todo X, Y en A. En donde aplicamos lo de la contrapositiva es en esta implicación. Sabemos que esta implicación es equivalente a esta, a que no F de X distinto de F de Y implique no X distinto de Y. Aquí, ¿quién estaría jugando el papel de la P? P sería X distinto de Y y Q sería F de X distinto de F de Y. Estamos de acuerdo. Negamos y entonces nos queda no P y vamos a ponerlo así tal cual, ¿no? No X distinto de Y y no Q, ¿qué sería? No F de X distinto de F de Y, ¿verdad? Entonces, usando lo de la primera observación, tenemos que para toda X llena, si X es distinto de Y, entonces F de X es distinto de Y. Eso es equivalente a que para cualesquiera X llena, no F de X distinto de F de Y implica que no X distinto de Y. Pero ahora vamos a tratar de esa proposición, decirla con palabras bonitas, ¿no? Porque decir eso de no F de X distinto de F de Y, como que no se escucha bien, ¿no? Vamos a tratarle de dar un significado simple. A ver, que no suceda que F de X sea distinto de F de Y, ¿cómo lo podríamos decir? Que sí sucede Pues, ¿qué sucede la igualdad, verdad? ¿Qué es lo contrario a que sean distintos? Pues que sean iguales, ¿verdad? ¿Y qué es lo contrario a que X sea distinto de Y? Pues que sean iguales también. Entonces, ¿qué nos termina quedando? Que para cualesquiera dos puntos X llena, si F de X es igual a F de Y, entonces X es igual a Y. Y esa proposición ya es mucho más simple de leer, ¿verdad? ¿Y a qué hemos llegado? Hemos llegado a que una función es inyectiva, sí, solo sí, para cualesquiera dos puntos del dominio, si tienen la misma imagen, es porque en realidad son el mismo punto, ¿ok? O sea, si tenemos dos puntos del dominio cuya imagen es la misma, es porque esos dos puntos del dominio en realidad son el mismo, ¿ok? Y así es como en algunos libros de álgebra, de cálculo, aparece la definición de función inyectiva. Y no es que sea otra definición de función inyectiva, es equivalente a la que nosotros dimos. Tienen la misma fuerza, la misma potencia. Y es lo que acabamos de demostrar aquí. ¿Cómo lo ven? ¿Sí está bien? ¿Hay dudas? ¿Todo bien? Los escucho. ¿No hay dudas? ¿Seguros? ¿Puede repetir la conclusión, por favor? Ok. Mira, lo que acabamos de concluir es que una función es inyectiva, sí, solo sí,
para cualesquiera dos puntos del dominio, si tienen la misma imagen, o sea, si f de x es igual a f de y, es porque esos dos puntos del dominio son iguales. Vamos a hacer un dibujito. Tenemos poco espacio, pero creo que sí podemos hacer un dibujito aquí. Fíjense, aquí tenemos a nuestro conjunto A. Aquí tenemos a nuestro conjunto B. Aquí tenemos una F. Y aquí tenemos a nuestros puntos del dominio, nuestros puntos del codominio, y tenemos esta función. Este puntito se va a este se va aquí, y este se va acá, ¿no? Vamos a pensar que nuestra función tiene ese comportamiento. Yo te afirmo que esta función es inyectiva. ¿Por qué? Porque si yo me tomo dos puntos de A, suponte que me tomo el punto X, y me tomo el punto Y, y ocurre que lo único que yo sé, la única información que yo tengo, es que f de X es igual a f de Y. Me tomo dos puntos del dominio y lo único que yo sé es que f de X es igual a f de Y. Si yo logro concluir que X es igual a Y, logro concluir que esos dos puntos del dominio son el mismo, entonces esa función es una función inyectiva. Y esto se obtuvo mediante una contrapositiva, ¿verdad? Esa es la nueva caracterización de las funciones inyectivas que disponemos hasta bueno, que acabamos de deducir, ¿no? ¿Cómo lo ven? ¿Está bien o hay dudas? Díganme. ¿No? ¿Seguros, seguros? Bueno, entonces, ¿qué tenemos? Pues que uno puede demostrar que una función es inyectiva vía nuestra definición original, que es esta de aquí arriba. Puedes probar que una función es inyectiva tomando dos puntos de A distintos y demostrando que sus imágenes son distintas. Esa es una manera de probar que una función es inyectiva. Y otra manera de probar que una función es inyectiva es haciendo lo siguiente. ¿Dónde está? Aquí. Tomas dos puntos del dominio, pero ahora supones que tienen la misma imagen, o sea que f de x es igual a f de y, y demuestras que x es igual a y, que esos dos puntos del dominio que te tomaste son iguales. Lo haces de una forma, lo haces de la otra, no importa, son equivalentes, son definiciones equivalentes de inyectividad, y al final terminas probando lo mismo, ¿ok? Bueno, entonces ya tenemos la otra definición alternativa de función inyectiva, y lo que sigue es entender qué significa que una función no sea inyectiva, que no sea suprayectiva y que no sea biyectiva. Pasamos a eso. Borro este dibujito. Y pasamos a las negaciones. A ver, ¿qué significa que una función no sea inyectiva? Bueno, que sea inyectiva, aquí vamos a escribirlo rápido. F es inyectiva si para cualesquiera x llena, si x es distinto de y, entonces f de x es distinto de f de y, ¿verdad? Vamos a negar esto. ¿Qué significaría que una función no sea inyectiva? Significa, en vez de para todo, tendríamos que poner un existe, ¿verdad? Existen puntos de A tales que, ¿qué pasa? Tales que no se satisface esta implicación. O sea, existen dos puntos A1, A2 en A que son distintos, pero que la conclusión de esta implicación es falsa. O sea, hay dos puntos distintos cuyas imágenes son iguales. Y esa sería la negación de ser una función inyectiva. Este para todo se transformó en un existe. Y esta implicación la negamos. Y negar una implicación quiere decir que pasa esto, pasa la hipótesis y no sucede la implicación tal cual, ¿no? O sea, A1 es distinto de A2 y F de A1 es igual a F de A2. Si tenemos esto, entonces la función no es inyectiva. ¿Esto qué nos dice? Que para que nosotros probemos que una función no es inyectiva, lo que uno tiene que hacer es mostrar dos elementos del dominio, los cuales son distintos, pero que sus imágenes son iguales.
Si uno demuestra eso, entonces esa función inmediatamente podemos asegurar que no es inyectiva, ¿verdad? Ahora vamos a negar la definición de función suprayectiva. Nosotros sabemos que f es suprayectiva si para todo punto y del codominio existe un punto x del dominio tal que f de x es igual a y. ¿Qué significa que una función no sea suprayectiva entonces? Pues en vez de un para todo, y en b, ¿qué ponemos? Un existe, ¿verdad? Existe un elemento del codominio tal que esto no se satisface. Esto que voy a poner en paréntesis rojo. Tal que esto no sucede. Es decir, aquí hay un existe, ¿verdad? Existe un punto que satisface esta igualdad. Entonces, lo contrario sería que todos los puntos no satisfacen esta igualdad. O sea, para todos los puntos del dominio, f de x resulta ser distinto de b, ¿verdad? Entonces, ¿qué concluimos? Que para que una función no sea suprayectiva, para si tú quieres mostrar que una función no es suprayectiva, ¿qué tienes que hacer? Tienes que exhibir un punto del codominio que no provenga de ninguno del dominio. O sea, para cualquier punto del dominio, siempre va a ocurrir que f de x es distinto de b. ¿Ok? Si tú pruebas eso, entonces tu función no es suprayectiva. ¿Ok? Y último inciso, biyectividad. La biyectividad es muy sencillo porque para que una función sea biyectiva, ¿qué tiene que pasar? Una función f es biyectiva si solo si f es inyectiva y suprayectiva, ¿verdad? Deben de suceder esas dos cosas de manera simultánea. Debe ser inyectiva y suprayectiva de forma simultánea. Por lo cual la negación, ¿qué sería? Pues que alguna de esas dos condiciones no sucede. O no es inyectiva o no es suprayectiva. Entonces, para que una función f no sea biyectiva, debe suceder que la f no es inyectiva o no es suprayectiva. O ambas, a lo mejor ni es inyectiva ni es suprayectiva, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, esas son las negaciones de función inyectiva, suprayectiva y biyectiva. ¿Cómo lo ven? ¿Sí está bien? ¿Hay dudas? Maestro, ¿puede repetir la suprayectiva? Su negación, Claro que sí. por favor. Claro que sí. Mira, recuerden que una función es suprayectiva, así que pasa. Si para todo punto del codominio existe un punto del dominio X, tal que f de x es igual al punto del codominio que nos hayamos tomado. O sea, para todo y en b existe un x en a, tal que f de x es igual a y. Nosotros queremos negar eso que acabamos de decir. Entonces, en vez de un para todo, ¿qué ponemos? Un existe, ¿verdad? Ponemos que existe un b que pertenece en b, tal que no se satisface lo que está en el paréntesis, ¿ok? Y lo que está en el paréntesis, ¿qué es lo contrario a lo que está en el paréntesis? El paréntesis dice que existe un punto tal que f de x es igual a y. ¿Qué sería lo contrario? Pues que no hay un punto tal que f de x es igual a y. Y entonces lo que tenemos es que todos los puntos son distintos al punto y, que en este caso le llamé b, ¿no? Para todo x en a, f de x es distinto de b. A ver, déjenme, le cambio esta b. Vamos a ponerle y, para que sea consistente con lo que escribí arriba, ¿no? Aquí puse una y, aquí abajo pongo una y. Aquí también puse una y, aquí abajo pongo una y. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo esto? Hay un punto del codominio que no proviene de ningún punto del dominio, que no proviene de ningún punto del dominio. Esa es la negación de ser una función suprayectiva. ¿Cómo lo ven? ¿Sí está bien? ¿Hay dudas? Sí, Oiga, sigue profe, habiendo. una pregunta. Mande. Bueno, es que yo nunca he entendido cómo se prueba que una función es suprayectiva. ¿Cómo se prueba eso?
Ahorita vamos a hacer ejemplitos, ¿eh? Digamos que ahorita estamos viendo la parte teórica, pero mira, lo que sigue es ver, por ejemplo, aquí un ejemplo de una inyectiva que no es sobre, después sigue un ejemplo de una suprayectiva que no es inyectiva, y después vamos a ver un ejemplo de una biyectiva. Entonces, aguántame tantito y ahorita vemos los ejemplos, ¿te parece? Vale, muchas gracias. No, ¿de qué? Y ¿sí te quedó clara la negación, quien había preguntado antes? ¿Sí está bien o sigue habiendo dudas? Tú No, sí, ya, Ok, gracias. vale. Bueno, si hay más dudas me dicen, por favor, ¿va? ¿Qué es lo que sigue? Pues vamos a pasar a nuestro primer ejemplo. Son ejemplos muy sencillos, pero ilustran cómo se aplica la definición de inyectiva, suprayectiva, su negación, etcétera, ¿vale? Nuestro primer ejemplo es un ejemplo de una función que es inyectiva, pero que no es suprayectiva, ¿va? Como les dije, son ejemplos muy simples, pero nos van a hacer entender cómo se muestra que algo es inyectiva, que no es inyectiva, que algo es suprayectivo, que no es suprayectivo, etcétera, ¿va? Pues vamos a proceder. Primer ejemplo. Ejemplo, una función inyectiva que no es suprayectiva. Vamos a considerar la siguiente función. Definimos a f, que va de los naturales a los naturales, tal que a cada n natural lo mandamos a su sucesor, o sea, a n más 1. ¿Qué vamos a probar? Vamos a probar que la f es inyectiva, pero que no es suprayectiva, ¿ok? Y lo primero que vamos a hacer es darnos una idea geométrica de cómo trabaja esta función f, ¿no? ¿Cómo funciona esa f? ¿Qué es lo que hace? Bueno, pues traigo este dibujito, que ojalá y se entienda. Fíjense, así va el asunto. La recta de arriba es el dominio de la función. Este es el dominio. Y la recta que aparece abajo es el codominio. ¿Ok? ¿Qué es lo que estamos diciendo? Pues, según la regla de correspondencia de la f, ¿qué es lo que hace? A cada natural n lo manda a su sucesor inmediato, ¿verdad? O sea, si tienes n, ¿a dónde se va bajo la f? A n más 1, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hace nuestra función? Bueno, pues ocurre que a 1, ¿a dónde lo manda? A 1 más 1, que es 2, estamos de acuerdo. A 2, ¿a dónde lo manda? Bajo la f. Lo manda a 2 más 1, que es 3, ¿verdad? Después al 3, lo manda a 4. 4 a 5, 5 a 6, así nos seguimos. Y en general, el término general n, lo manda a n más 1. Uno ve el dibujo y ¿qué intuye? Pues que es inyectiva, es un hecho. ¿Por qué? Porque te tomas dos puntitos distintos, te tomas aquí un punto, por ejemplo, m, con n distinto de m, y pues efectivamente m más 1 y n más 1 van a ser distintos. Viendo el dibujo, claro, o sea, agarras intuición y dices, sí es cierto, esta función va a ser inyectiva. Simplemente hay que ver las flechitas, cómo van. No hay flechitas que vayan al mismo punto, ¿no? Esto no sucede. ¿Verdad? Entonces, uno ve el dibujo y dice, bueno, parece que sí es inyectiva, pero tiene un problema. Fíjate que si mapeas, si te va el codominio, la imagen tiene a 2, la imagen tiene a 3, a 4, tiene a casi todos los naturales, pero hay un natural que se queda fuera de la imagen, que es este. Uno no proviene de ningún punto del dominio, ¿ok? ¿Por qué? Porque ¿de quién provendría realmente? Proviene de 0, ¿no? Porque si a 0 le sumas una unidad, te da el 1, ¿verdad? Pero nosotros recuerden que estamos pensando que el 0 no pertenece en los naturales porque en cálculo diferencial es más fácil pensar que 0 no está, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? De este dibujo, ¿qué podemos intuir? Que efectivamente la F es inyectiva, pero que no va a ser suprayectiva, ¿ok? Bueno, pues vamos a proceder. ¿Bajo? Ese dibujo fue para darnos ideas. Ahora lo que viene es la prueba formal. Pasamos a demostrar primero que la F es inyectiva. Va la demostración. Fíjense lo que vamos a hacer. Vamos a tomarnos n y m, dos naturales, tales que tienen la misma imagen. ¿Qué vamos a demostrar? Que en realidad esos dos naturales n y m que nos tomamos son el mismo.
¿Estamos de acuerdo que eso es probar que F es inyectiva? Eso sí está claro. Esto es probar que F es inyectiva, ¿verdad? Por lo que hicimos de la contrapositiva. Tomas dos puntos cuya imagen es la misma y vamos a probar que en realidad N y M son iguales, ¿ok? Bueno, pues vamos a hacer la prueba. Por hipótesis, ¿qué tenemos? Por hipótesis nosotros tenemos que F de N es igual a F de M. Pero pregunta, ¿quién es F? La F es la función N más 1, ¿verdad? Entonces, si tenemos que F de N es igual a F de M, entonces lo que estamos diciendo es que N más 1 es igual a M más 1. ¿Qué hacemos después? Vamos a restar 1 en ambos lados de la igualdad. Tú restas 1 aquí, de este lado, tú restas una unidad del lado derecho, ¿y a qué terminamos llegando? A que N es igual a M. ¿Y de ahí qué puedes concluir? ¿De ahí qué se puede concluir? Pues que la función resulta ser una función inyectiva. Si está bien, hay dudas, todo bien, ahí se concluyó que la F es inyectiva, porque tomaste dos puntos del dominio cuya imagen es la misma y terminaste probando que esos dos puntos del dominio en realidad son iguales. ¿Ok? ¿Sí está bien? Bueno, pasamos al inciso 2. Ahora vamos a... Profe, yo tengo una duda. Mande, dime. Solo el restando el 1, supongo que no es un restando algebraico donde hay un signo de un lado y lo quitas poniendo el signo del otro lado, ¿no? Supongo. Entonces, Exacto. ¿cuál es la razón del restando el 1? Hacemos esto, ¿no? A ver, vamos a ponerlo así. Restamos un 1 del lado izquierdo y también lo restamos del lado derecho. Ajá. Después aplicamos asociatividad y esto nos queda n más 1 menos 1 igual a m más 1 menos 1, que esto es n más 0, m más 0, pero sabemos que el 0 cuando tú lo sumas no hace absolutamente nada. Entonces lo que realmente tenemos aquí es que n es igual a m. Esa sería la justificación. ¿Cómo lo ves? ¿Está bien? ¿A eso te referías o qué era? Sí, ya entendí. ¿Entiendes? ¿Dice seguro, seguro? Sí, sí. Sí, ok. Sí, digamos, ahí hay un procedimiento. Perdón, mande. No, termine de contestar al compañero y ahorita yo pregunto. Ok, va. Sí, nada más lo que quería comentar es que se hace un procedimiento algebraico. O sea, sumas menos 1 en ambos lados de la igualdad. Lo que estamos haciendo aquí es sumar menos 1 del lado izquierdo y sumas menos 1 del lado derecho. Cuando sumas la misma cantidad en una igualdad, no se afecta. Ajá. Ahora, después, ¿qué sigue? Pues usas propiedades de los números naturales. Por ejemplo, puedes asociar la suma y tú pones 1 más menos 1, 1 más menos 1. Esto te da 0 porque estás sumando a 1 con su inverso. Te da 0 y sabemos que sumar 0, un 0 no afecta en nada. Ajá. Si yo tengo n más 0, pues en realidad tengo a n. Y si tengo aquí m más 0, pues en realidad tengo a m. Y de ahí se concluye que n es igual a m. ¿Ok? ¿Qué más? Creo que me vas a comentar algo tú, Carla. Te escucho. Profesor, mi pregunta es más por la demostración. Esa demostración no es doble contención, no es contradicción. Esa demostración es válida porque está utilizando los iguales o Mira. ajá. O sea, lo que estamos haciendo es esto. Estamos usando, o sea, lo que estamos usando es la definición de función inyectiva. La definición alternativa de función inyectiva que vimos cuando hablamos de la contrapositiva. ¿Qué es lo que dice la definición? Que si tomas dos naturales, bueno, dos elementos del dominio, cuyas imágenes son iguales, entonces los puntos del dominio que te tomaste son iguales. O sea, tenemos que probar eso. Si tienen la misma imagen, entonces es porque son el mismo punto del dominio. En este caso tenemos que probar esta igualdad. Tenemos que ver que n es igual a m
bajo el supuesto de que f de n es igual a f de m. Entonces, de alguna forma, uno tiene que ingeniárselas para llegar a que n es igual a m con la hipótesis de que f de n es igual a f de m. ¿Podríamos usar contradicción? Sí, podríamos usar contradicción. Podemos hacer una prueba directa, si es lo que acabamos de hacer. Contradicción, contrapositiva, todo eso que me comentaste son métodos para hacer una demostración. Ajá. En este caso, nuestra demostración fue una prueba directa. Usando nuestra hipótesis, que fue f de n igual a f de m, y usando propiedades de los números naturales, terminamos concluyendo que n es igual a m. Eso es lo que se ocupó. Fue una prueba directa y de ahí ya concluimos que la f es inyectiva. No hay contención porque no estamos hablando de igualdad de conjuntos. No hay contradicción porque no quisimos hacer así la prueba. Fue una prueba directa. ¿Sí me entiendes? ¿Sí me comprendes? Te escucho. Sí, sí, sí. Sí, ¿Estás profe. segura? Sí, Va. gracias. No, ¿de qué? ¿Qué más? ¿Alguna otra duda? Yo sí tengo una duda. Dime, adelante. ¿Habría algún problema si en la demostración al principio ponemos n, m perteneciente a los naturales, n distinto de m, y bueno, realizando toda la demostración llegamos a que n es igual a m? ¿Habría como, no sé, un problema en una contradicción en ya como arriba haber escrito o esclarecido que tomamos a n y m distintos? Si n es distinto de m, es que cuando tú dices que n es distinto de m, ya esa deja de ser la definición de función inyectiva. O sea, lo que sí podríamos hacer es usar esta definición, fíjate. Voy a poner aquí algo en un cuadrito. O sea, lo que sí podríamos hacer es esto. Podríamos tomar dos números naturales n y m, tales que son distintos. Pero en ese caso, tendríamos que demostrar qué cosa. Que sus imágenes, ¿cómo son? Distintas. No sé si recuerdes que esta es nuestra definición original de función inyectiva. Puntos distintos tienen imágenes distintas. Esto sí es lo que podríamos hacer, porque esa es la definición original de función inyectiva. Después, mediante contrapositiva, mostramos que para probar que una función es inyectiva, puedes hacer lo siguiente. Tomas dos puntos del dominio, cuya imagen es la misma. Prueba que esos dos puntos son en realidad el mismo. Ajá, esos dos puntos del dominio que tomaste en realidad son el mismo. Y eso es lo que hicimos aquí. Tomamos dos puntos de los naturales, del dominio, cuya imagen es la misma, y terminamos probando que esos dos puntos del dominio en realidad son el mismo. Entonces, conclusión de esto, si tú quieres probar que algo es inyectivo, o lo pruebas de esta forma, o lo demuestras de esta otra manera. Ajá, esas son las dos formas. Ahora, entre esas dos maneras de demostrar que una función es inyectiva, pues uno puede hacer varias cosas. Por ejemplo, puede decir, no, pues lo voy a hacer por contradicción. Voy a suponer que la conclusión es falsa, por ejemplo. Esa sería una posibilidad. ¿Sí me comprendes? Sí, entonces estaría de más, en este caso, en la demostración ya escrita, estaría de más agregar que n y m son distintos. Exactamente, eso no lo Ok. tenemos que suponer. Ok. Efectivamente. Sí, ya entendí, profesor, muchas gracias. Ok. ¿Alguna otra duda? Los escucho. ¿Todo bien? ¿Seguros? Sí, va. Entonces, ya con eso queda probado que la F es inyectiva. Vamos a ver, esta es inyectiva, pero no es suprayectiva. Vamos a demostrarlo. Veamos que F no es suprayectiva. Es decir, ¿qué significa probar que una función es suprayectiva? Vamos a ver que existe un punto del codominio, existe B en los naturales, tal que F de n es distinto de B para todo n natural. Aquí hay un existe, estamos de acuerdo. Y cuando es un existe, uno tiene que proponer a ese elemento, ¿no? Tiene que mostrar que tienes que proponerlo, tienes que proponer este elemento B en los naturales, que tenga la propiedad de que f de n sea distinto de B para todo n natural. O sea, lo que estamos diciendo aquí es que B no es un punto de la imagen. Ese punto B no proviene de ningún punto del dominio, ¿verdad? Bueno,
¿Cómo le hacemos? Pues hay que proponer ese punto B. Por el análisis gráfico que hicimos hace ratito, ¿qué punto B podemos proponer? Recuerden el dibujito que hicimos hace rato. ¿Cuál es la B que podríamos proponer? Pues 1, estamos de acuerdo, porque vimos que 2, pues proviene de 1, 3 proviene de 2, 4 proviene de 3, n más 1 proviene de n. Pero hay un puntito que no proviene de nadie, intuitivamente, por el dibujo. 1, pues parecía que no proviene de ningún natural, bajo la función f. Entonces vamos a tomarnos a b como 1, ¿ok? Y ahora nota lo siguiente. Si ocurriera que f de n es igual a 1, esto pasa si, solo si, n más 1 es igual a 1. Y si sumamos un menos 1 en ambos lados de la igualdad, nos termina quedando que n es igual a 0. ¿Pero esto qué? ¿Esto qué nos está diciendo? Que en caso de que f de n fuera igual a 1, es porque n debe de ser igual a 0. Eso es lo que concluimos. F de n es 1, si solo si n es igual a 0, o dicho de otra forma, la única forma en que f de n es igual a 1 es si tomamos n igual a 0. Y uno podría pensar, pues el b que tomamos no funciona, porque ya acabo de encontrar un punto del dominio que al aplicarle la f nos da 1, pero no es cierto, porque recuerden que 0 no es un punto del dominio. 0 no es un número natural. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Qué se concluye? Que entonces para todo n natural, f de n es distinto de 1 y de ahí concluimos que la f no es suprayectiva. Si lo vemos en un diagrama, lo que hicimos, ya habíamos hecho un dibujo, aquí está, ¿no? Pero si lo queremos ver en un diagrama de este estilo, lo que vimos es que 1 no es mapeado, no proviene de ningún punto del dominio, ¿ok? Eso es lo que vimos. A lo mejor se va a otros puntos, pero 1 no proviene de ningún punto del dominio, ¿ok? Eso es lo que probamos aquí. ¿Cómo lo ven? Si está bien, hay dudas, los escucho. O sea, por ejemplo, nada más así como observación, ahí lo que se hizo fue suponer lo contrario a lo que implica el que no sea suprayectiva. O sea, ahí, por ejemplo, está que notemos que f de n es igual a 1, cuando ahí en la prueba dice que para que no sea suprayectiva, f de n tiene que ser distinto del b. Ok, O tú sea, dices, porque aquí puse esto, ¿no? De f de n igual a 1. ajá, que es lo contrario que de lo que dice ahí en la suprayectiva. O sea, Claro. es como una tipo contradicción, por así decirlo. Es que digamos que con esta igualdad, y esto sí, solo sí, lo que estamos notando es que para que sucediera esta igualdad, debe de ocurrir que la n es igual a 0. Pero ahí hay un problemita, que el 0 no está en los naturales. O sea, lo que estamos viendo aquí con esto sí, solo sí, es que la única forma en que f de n sea igual a 1, la única forma en que 1 provenga de algún punto del dominio es que n sea igual a 0. Pero el problema aquí es que el 0, y vamos a ponerlo en el dibujo, el 0 se queda fuera de nuestro dominio. Eso es lo que estamos notando. La única forma en que f de n sea igual a 1, esto pasara, es que la n sea igual a 0. Pero ¿cuál es el problema? Que el 0 no pertenece a los naturales, se queda fuera de tu dominio. Entonces, pues ya valió queso. Todos los puntos del dominio se van a valores distintos de 1, porque la única manera en que le puedes pegar a 1 es tomando n igual a 0, pero 0 no está en tu dominio. Eso es lo que se está observando, digamos, eso es lo que se está argumentando aquí en la demostración. No es tanto una prueba por contradicción, más bien estás mostrando que la única forma en que f de n es igual a 1 es cuando n es igual a 0, pero oh sorpresa, 0 no es un número natural. Ok. ¿Cómo lo ven? ¿Sí está bien?
¿Seguros, seguros? Va. A mí como Ah, que no me queda muy claro cómo de un existe se va a un para todo. para Bueno, todo. ya lo último, por lo cual para todo n pertenece a los Es naturales. que fíjate, sí, sí, sí. El cuantificador no se le está aplicando a los mismos objetos. Este cuantificador existe, se le está aplicando a un punto del codominio. Y este cuantificador para todo es de un punto del dominio, que es el mismo conjunto, el dominio y el codominio, ¿no? Porque mi función, vamos a ver, mi función va de los naturales en los naturales. Entonces el dominio y el codominio efectivamente es el mismo. Ajá, pero hay que tener cuidado con eso. O sea, son el mismo conjunto, pero en algún momento lo vamos a pensar como el codominio y en otro momento como el dominio. Aquí este cuantificador existe, se le está aplicando a un punto del codominio. Se está diciendo, lo que queremos ver es que hay un punto del codominio que no proviene de ningún punto del dominio. Y este para todo es un cuantificador que se le está aplicando a puntos del dominio. Y este mismo para todo es el cuantificador para todo se le está aplicando a los puntos del dominio, no del codominio. ¿Sí me entiendes? Entonces, fíjate, queremos ver que existe un número natural tal que para todo n natural, f de n es distinto de b. O sea que todos los puntos de la imagen, todos, para todo, todos los puntos de la imagen son distintos de b. Como hay un existe, tú propones el punto. Tomas b igual a 1. Y lo que hicimos aquí fue mostrar que para todo punto del dominio, la f de n es distinto de 1. ¿Cómo mostramos eso? Dándonos cuenta, mostrando que la única forma, la única manera en que f de n puede ser igual a 1 es que n sea igual a 0. Es la única manera en que puede suceder que satisfaga esa igualdad. Pero 0 no pertenece a los números naturales. Ajá. Eso es lo que se hizo. ¿Cómo lo ves? Tú dime. Ok, sí, gracias. Más bien sí era esa confusión entre el dominio y el contradominio. Ok, perfecto. ¿Alguna otra duda? ¿Todo bien? ¿Seguros? A O sea, ver. Vale. y si en el caso de que tomáramos al 0 como natural, ¿sería biyectiva o no? Tampoco sería suprayectiva porque, fíjate, esa pregunta es buena porque uno podría pensar que si agregas al 0 en el dominio de los naturales, pues se resuelve el problema. Pero es que Entonces, también aparece en el otro, ¿no? también tendríamos que agregarlo, ajá, exactamente. Aquí agregamos 0, aquí agregamos 0, y ahora tendríamos el problema, ahorita borro todo esto, ahora tendríamos el problema de que, bueno, ya resolvimos el problema de 1, ¿no? 1 proviene de 0, pero ahora 0, ¿de dónde proviene? De -1. Y así, si le vas agregando los puntitos, pues, anteriores, pues, sí resuelves el problema, parte del problema, pero aparece un nuevo problema, ¿no? Que ahora 0 no proviene de ningún punto del dominio. Ajá. Entonces, esa función, aunque le agregamos al 0, no es suprayectiva, ¿vale? Sí, muchas gracias. No, ¿de qué? ¿Sí está bien? ¿Todo bien, seguros? Bueno, son 12:10. ¿Les parece si regresamos a las 12:15? Y ahorita continuamos con este ejemplo. Faltan 2 ejemplos y lo de cardinalidad. Esto lo hacemos, yo creo, en 40 minutos, ¿ok? Bueno, pues ahorita regresamos y continuamos con todo esto. Bueno, pues vamos a continuar. Ya vimos un ejemplo de una función que es inyectiva, pero que no es suprayectiva, ¿verdad? Ahora lo que vamos a hacer es ver un ejemplo de una función suprayectiva, la cual no es inyectiva, y por último vamos a ver un ejemplo de una función biyectiva. Son ejemplos muy simples ahorita, porque, ¿por qué? Pues porque no tenemos todavía la herramienta para construirnos funciones con un grado de complejidad amplio. Cuando ya veamos el tema de números reales, que eso lo vamos a hacer ya mañana, vamos a ver propiedades de los números reales y nos vamos a dar cuenta que con esas propiedades, con esa inmensidad de propiedades que vamos a ver,
vamos a podernos construir funciones reales de variable real, un montón de funciones reales de variable real. Ajá. Y ahí sí van a aparecer funciones que son demasiado complejas y probar su inyectividad, su proyectividad o que son biyectivas, eso ya va a ser algo más difícil. Ahorita pues estamos mostrando cómo, o sea, estamos dando ejemplos de cómo se muestra que una función es sobre, cómo se muestra que una función no es inyectiva, o cómo mostrar que una función es inyectiva, que no es sobre. Digamos, estamos mostrando cómo se aplican las definiciones. Ya después veremos ejemplos de funciones con un grado de complejidad mayor y ahí sí ya va a ser otra cosa las pruebas, ¿no? Pero yo creo que estos ejemplos ilustran muy bien la definición. Así que, bueno, pues vamos a continuar. Pasamos al ejemplo 2. Vamos a ver una función que es subproyectiva, pero que no es inyectiva. Y va el ejemplo. Vamos a tomarnos a f como el conjunto que tiene como elementos a B, a C y a D, ¿ok? Y tomamos al conjunto B como el conjunto que tiene por elementos a 1, 2 y 3. Nuestra función va de este conjunto a este otro conjunto, ¿vale? ¿Qué vamos a ver? ¿Qué regla? Bueno, antes, ¿qué regla de correspondencia tiene? Pues a cada punto X lo mandamos a 1 en el caso en que X es igual a 2 en el caso en que X es igual a B, a 3 en el caso en que X es igual a C y a 1 en el caso en que X es igual a D. Vamos a ver que la F es subproyectiva, pero no es una función inyectiva, ¿ok? Entonces bajamos, bueno, vamos a dejarlo así, y vamos a empezar probando la subproyectividad. ¿Qué es lo que tiene que hacer uno? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que mostrar, y aquí lo voy a escribir, tenemos que demostrar que para todo punto Y que pertenece en B, existe un punto X en A, tal que Y es igual a F de X, ¿no? Eso es lo que tenemos que mostrar. Tenemos que mostrar que todo punto del codominio proviene de uno del dominio, ¿verdad? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, en este caso nuestro codominio es muy chiquito. Tiene 3 elementos, ¿verdad? Entonces vamos a ir haciéndolo paso a paso. Por ejemplo, tomemos Y igual a 1. Y igual a 1, ¿de dónde proviene? Bueno, si tomamos X igual a, sabemos que F de A es igual a 1. Si lo vemos en este dibujo, pues aquí tenemos a nuestra función F, nuestro conjunto A y nuestro conjunto B. Tenemos que 1 proviene del punto A, ¿ok? Porque al aplicarle a la función F, nos va a dar 1, ¿verdad? Ahora, si tomamos Y igual a 2, entonces podemos tomarnos X igual a B, ¿ok? Porque ¿qué pasa? Aquí tenemos a 2, que forma parte del codominio. Si tomamos X igual a B, sabemos que ese punto B, cuando se le aplica F, va a dar a 2, ¿ok? Tenemos que F de B es igual a 2. Y si tomamos Y igual a 3, entonces podemos tomarnos X igual a C. ¿Y C qué virtud tiene? Que al aplicarle la F va a dar a 3. ¿Ok? ¿Y luego qué sigue? No, pues ocurre que ya agotaste a todos los puntos del codominio. Cualquier punto que te tomes del codominio, acabamos de mostrar que proviene de un punto del dominio. Tomaste Y igual a 1, Y igual a 2, Y igual a 3. Entonces, cualquier punto del codominio terminó proveniendo de un punto del dominio. ¿Ok? Y entonces, ¿qué puedes concluir? Se concluye, pues, que la función f es realmente suprayectiva. ¿Ok? Entonces, este es un ejemplo de una función suprayectiva, ¿verdad? ¿Qué sigue? Pues vamos a ver que la función no es inyectiva, pero eso es algo realmente muy sencillo, porque para probar que una función no es inyectiva, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a escribirlo aquí. Tenemos que mostrar que existen A1, A2 elementos del dominio, los cuales son distintos, pero que sus imágenes son iguales. Si tú quieres probar que una función no es inyectiva, tienes que mostrar dos elementos del dominio cuyas imágenes coinciden. Y eso es lo que vamos a hacer nosotros. Tomemos a A, tomemos a D. A y D son distintos y son puntos del dominio. Aquí están. Vamos a ver el diagramita.
Aquí tenemos a D, aquí tenemos a A, pero ¿qué ocurre con el punto A y con el punto D? Que cuando les aplicamos la F, se van al mismo punto, se van a 1. ¿Eso por qué lo sabemos? Pues por la regla de correspondencia, ¿no? Aquí dijimos que si X es igual a D, entonces la F vale 1. Y si X es igual a, la F vale 1 también. Entonces, ¿qué tenemos? Pues que F de A es igual a F de D, pero que provienen de puntos distintos, ¿no? Y entonces se concluye que la F no es inyectiva, ¿verdad? Bueno, entonces aquí tenemos un ejemplo de una subproyectiva que no es inyectiva. ¿Qué más vamos a hacer? Pues vamos a dar un ejemplo de una función biyectiva y este ejemplo nos va a conducir al concepto de equipotencia. ¿Qué significa que dos conjuntos son equipotentes? Este ejemplo que viene es bastante algebraico, que es a lo mejor lo que algunos estaban buscando, un ejemplo de este estilo, que después de estos vamos a hacer, ya cuando lleguemos más, vamos a tener más ejemplos de estos, cuando lleguemos al tema de funciones reales de variable real. ¿Por qué? Bueno, porque necesitamos propiedades de los reales para poder demostrar formalmente este tipo demostrar que este tipo de funciones son inyectivas o proyectivas, etcétera. Como este tipo de función que está en la pantalla, necesitamos propiedades de los números reales y eso lo vamos a aprender cuando ya empecemos con el tema de reales, ¿verdad? Bueno, pues va el ejemplo de una función que es biyectiva. Ahí va, fíjense. Vamos a tomarnos 4 números reales A, B, C y D. Tales que A es menor a B, menor estricto a B y C es menor estricto a D, ¿ok? Vamos a considerar la siguiente función f, que va del intervalo cerrado A, B, al intervalo cerrado C, D. A cada punto X lo manda a D menos E entre B menos A multiplicado por X menos A más C, ¿ok? Aquí la única variable que tenemos es X. Tanto A como B, C y D son constantes, ¿ok? A, B, C y D son constantes, ¿ok? La variable es X. ¿Qué tenemos que demostrar? Tenemos que demostrar que esta F es una función biyectiva. Ese es nuestro objetivo. Probar que la F es una función biyectiva. ¿Sí me escuchan? ¿Puede volver a repetir qué hacía X? Ok, ¿se trabó el video o algo? Es que creo que... No, se escuchaba bien. No, todo está bien. Lo manda a D menos C entre B menos A multiplicado. A ver, permítanme tantito. Ahorita continuamos. A ver. Chan, chan, chan. A ver, creo que ya está. Va de nuevo. Es que se me está trabando el video, según yo. Pero bueno, ahí va. La F. ¿La F de dónde a dónde va? Va del intervalo cerrado A, B hacia el intervalo cerrado C, D. ¿Qué es lo que hace esa función? Pues a cada punto X lo va a mandar a D menos C entre B menos A multiplicado por X menos A más C. ¿Ok? Esa es la regla de correspondencia. Y nuestro objetivo es demostrar que la F es una función biyectiva, ¿verdad? Tanto A como B como C y como D son constantes, ¿ok? Las cuales satisfacen esto. A menor a B y C menor a D. ¿Ok? Lo que es variable es la X. Esa es nuestra variable. La variable es X y se mueve en el intervalo cerrado A, B. ¿Ok? ¿Qué tenemos que mostrar? Que la F es biyectiva. O sea, hay que mostrar que es inyectiva y suprayectiva. ¿Ok? Vamos a ver un dibujo que ilustra cómo a uno se le ocurre esta función.
¿ok? Porque, bueno, su regla de correspondencia y las constantes que aparecen hacen que se vea un poco extraña, pero realmente esto se construye a partir de geometría muy, muy básica, geometría que se enseña en la prepa, y ahí va, fíjense. Dados dos puntos, A, C, vamos a dar una interpretación de, bueno, vamos a ver cómo se obtiene esta funcioncita. Dos puntos, A, C, y B, D en el plano, los cuales tienen la primera entrada distinta, A distinto de B, como aquí aparece en el dibujo. Si estoy en esas condiciones, la ecuación de la recta que pasa por dichos puntos está dada por esta expresión, ¿ok? La ecuación de una recta que pasa por el punto A, C y B, D, satisfaciendo esta condición de que B es distinto de A, la ecuación de una recta que pasa por esos dos puntos es de esta forma. Son los puntos X, Y que satisfacen esta ecuación. Y debe ser igual a D menos C entre B menos A multiplicado por X menos A más la constante C. ¿Ok? Esa es la ecuación de una recta que pasa por el punto A, C y el punto B, D. ¿Y de qué nos damos cuenta? Pues que esa ecuación en el fondo es lo mismo que aparece aquí, ¿no? Es esto. Aquí lo que estamos haciendo es poner a Y, en esta ecuación, estamos poniendo a Y en función de X. Entonces, eso da pauta a definir esta F, la que a cada punto X nos lo manda, vamos a ver el dibujo, tomas un punto X, y ese punto X se transforma en el punto D menos C entre B menos A multiplicado por X menos A más C, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que tenemos realmente? Pues realmente la función que se veía extraña, realmente no es nada extraña, es una función, es una función lineal, es una recta al final, ¿ok? Entonces, gráficamente, esto se ve como una recta que pasa por el punto A, C y que pasa por el punto B, D. ¿Ok? Y son cosas que conocemos, que ya sabemos de los cursos de geometría básica de la prepa. Que también esto se enseña en el curso de geometría analítica de la facultad, pero con un grado de complejidad mayor. ¿Ok? Ya se ve con muchísimo más formalidad. ¿Va? Bajamos. Y bueno, ya pasamos a nuestro objetivo, que es probar que la F es inyectiva y que la F es suprayectiva, ¿ok? Entonces, vamos a empezar con la inyectividad. Vamos a tomar los dos puntos X, Y del intervalo A, B, tales que F de X es igual a F de Y. ¿Nosotros qué queremos demostrar? Nuestro objetivo es demostrar que X es igual a Y, ¿verdad? Queremos ver que si dos puntos tienen la misma imagen, es porque esos dos puntos son el mismo, ¿verdad? Bueno, ¿qué tenemos por hipótesis? Por hipótesis nosotros tenemos que f de x es igual a y, f de y, ¿verdad? Entonces lo que estamos diciendo, por la definición de f, es que d menos c entre b menos a multiplicado por x menos a más c, que eso es f de x, ¿estamos de acuerdo? Esto es f de x. Estamos diciendo que es igual a d menos c entre b menos a por y menos a más c, que es f de y. ¿Y ahora qué hacemos? Pues ahora lo que vamos a hacer es tratar de despejar a la x y a la y. Vamos a dejarlas solitas. ¿Cómo? Bueno, pues algo que a lo mejor se nos puede ocurrir es sumar un menos c en ambos lados de la igualdad. ¿Para qué? Para cancelar este c y este c en ambos lados de la igualdad. Sumamos menos c, ¿y qué nos termina quedando? Nos termina quedando d menos c entre b menos a multiplicado por x menos a del lado izquierdo, y del lado derecho nos queda d menos c entre b menos a multiplicado por y menos a. ¿Estamos de acuerdo? Y ahora, ¿qué más podemos hacer? Pues ahora vamos a eliminar este denominador en ambos lados de la igualdad. ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo podemos eliminar ese denominador? Multiplicando por b menos a en ambos lados de la igualdad. ¿Qué nos termina quedando? Multiplicamos por b menos a, se nos cancela el cociente y nos termina quedando d menos c
por X menos A igual a D menos C multiplicado por Y menos A. Ahora, ¿cómo cancelamos a D menos C? Pues multiplicamos en ambos lados de la igualdad por 1 entre D menos C. Y nos termina quedando que X menos A es igual a Y menos A. Ajá. Sumamos A en ambos lados de la igualdad. ¿Y qué terminamos concluyendo? Que X es igual a Y. ¿Ok? Y entonces, ¿qué hicimos en todo este razonamiento? Hicimos un montón de álgebra. Sí, efectivamente. ¿Pero para qué? Para probar que X es igual a Y. Nosotros tomamos 2 puntos del intervalo a coma B, tales que f de X es igual a f de Y. Y terminamos demostrando que X es igual a Y. Entonces, la conclusión aquí es que la f es una función inyectiva. ¿Cómo lo ven? Si está bien, hay dudas, los escucho. Díganme si hay alguna duda. Todo bien, profe, pero ¿puede dar un momentito para copiar? Claro que sí. Gracias. No, ¿de qué? A ver, alguien me dice, ¿puede volver a explicar a partir de donde se elimina B menos A, por favor? Sí. Donde eliminamos a B menos A. Mira, checa. ¿Cómo cancelas? Digamos que tú tienes 1 entre AX. No, vamos a explicarlo en el ejemplo. A ver, borro esto. Borro este también. Ahí está. Nosotros tenemos a B menos A en el denominador. Ajá. Entonces, ¿cómo cancelamos a B menos A si está en el denominador? Multiplicamos por B menos A. Si multiplicas por B menos A 1 entre B menos A, o sea, si multiplicamos esto, B menos A, por 1 entre B menos A, ¿qué termina pasando? Se te terminan cancelando las B menos A y te termina quedando la unidad, ¿verdad? En nuestro caso, no teníamos la unidad, teníamos D menos C por X menos A. Al momento de multiplicar el B menos A, pues se cancela el denominador, se nos cancela el denominador y nos termina quedando D menos C por X menos A igual a D menos C por Y menos A. Ahora, ¿cómo cancelamos a D menos C? Pues lo que vamos a hacer ahora es multiplicar en ambos lados de la igualdad por 1 entre D menos C. Al multiplicar por 1 entre D menos C, se nos cancela este y se nos cancela este otro, ¿ok? ¿Y qué termina quedando? X menos A igual a Y menos A. Después, ¿qué hacemos? ¿Cómo cancelamos este menos? Porque nos estorba, ¿no? Nosotros queremos llegar a que X es igual a Y. Pues sumemos A. Sumamos A en ambos lados de la igualdad. La igualdad se preserva y se nos cancela el menos A con más A. Y nos termina quedando que X es igual a Y, que es justo lo que aparece aquí. Y entonces, ¿qué pasó? Que tomaste 2 puntos de tu dominio cuyas imágenes son iguales. Y mediante un razonamiento lógico, terminaste llegando a que X es igual a Y. O sea, lo que probamos es que la función f resulta ser inyectiva. ¿Sí está bien o sigue habiendo dudas? Díganme. ¿Ya quedó claro? Ok, va. Si hay más dudas, me dicen, ¿eh? Profe, yo tengo una duda. Ah, las escucho. A ver. Bueno, en el primer implica, no entiendo por qué, o sea, cómo es que pasó X menos A o por qué es igual a Y menos A si lo que se busca demostrar es X igual a Y. O sea, esa sustitución no entiendo de dónde viene. ¿Esto de aquí que estoy marcando? Sí, bueno, específicamente en el X y el Y que están adentro del X menos A y Y menos A. Ah, mira, esto sale, esta igualdad es verdadera porque recuerda que estamos suponiendo, recuerda lo que estamos suponiendo. Tomamos 2 puntos del dominio cuyas imágenes son iguales. Estamos suponiendo que f de x es igual a f de y. Aquí le voy a poner f de x igual a f de y. Esto lo estamos suponiendo. Que f de x es igual a f de y. Pregunta, ¿quién es f de x? Es d menos c entre b menos a por x menos a más c. ¿Quién es f de y?
es D menos C entre B menos A por Y menos A más C. Efectivamente, tú quieres probar que X es igual a Y, pero tu hipótesis, que es esta, tienes dos puntos del dominio cuya imagen es la misma, te permite asegurar que D menos C entre B menos A por X menos A es igual a D menos C entre B menos A multiplicado por Y menos A más C. ¿Ok? Entonces, ¿de dónde surge esta igualdad? De esta hipótesis, esto que estoy marcando. De esto que estoy marcando, se sigue esto de aquí. ¿Cómo lo ves? ¿Sí está bien? Y a partir de eso, uno mediante un razonamiento, un argumento lógico, tiene que concluir que X es igual a Y, que eso es justo lo que queremos probar, como tú me dijiste. Eso es lo que queremos probar, que X es igual a Y. Ah, ¿Cómo ya, lo ves? sí, ya ¿Sí lo quedó? entendí, ya. Sí, Va. gracias. No, ¿de qué? ¿Alguna otra duda? ¿Alguien más? Bueno, sí, yo más que nada tenía una duda de escritura. Por ejemplo, en un ejercicio que sea como parecido a este que tengamos que hacer nosotros, tengo que ser igual de explícita, por ejemplo, con el que se le suma el menos C o que se le suma el A o... Ah, o sea, todos estos pasos, ¿no? Tú dices. Ajá, o sea, no digo que todos precisamente, o sea, porque pues en algún punto tienes que, no simplemente de que de la primera definición te saltas a que X es igual a Y, ¿no? Pero por ejemplo, no sé si me podría, el primero del que yo ya sé que se le suma el menos C, o sea, me lo puedo como evitar Saltar. o tengo que ser igual de explícita. De preferencia, ahorita en cálculo 1 no hay que saltarnos ningún paso. Acuérdense que esto es lo que estamos aprendiendo ahorita. Ya después, a lo mejor en cálculo 4, en cálculo 3, ya cuando vayamos en temas más avanzados, pues a lo mejor estos pasos ya uno no los explica con tanto de cuidado, ¿no? Pero es que esto es justo lo que ahorita estamos aprendiendo. De hecho, el siguiente tema es propiedades de los números reales. Y ahí vamos a aprender por qué son válidas todas estas, todo esto que hice, vamos a entender por qué es válido. Ahorita lo estamos dando por hecho y así lo han hecho en toda la prepa, en la secundaria y en la primaria. Y en el tema de reales vamos a ver todo esto y con mayor razón hay que explicar cada pasito en ese tema. ¿Por qué? Porque apenas lo vamos a aprender formalmente. Entonces, mi respuesta es que sí, hay que argumentar todo, siendo muy, muy cuidadosos en cada paso, aunque parezca de más. Bueno, no, si estás haciendo de más, eso también es incorrecto. Hay que argumentar, o sea, simplemente hay que argumentar cada paso. Bien, cada paso hay que argumentarlo y ya. Vale, gracias. No, ¿de qué? Sí, porque también argumentar de más, eso tampoco es bueno. O sea, hay que saber hasta qué punto se tiene que argumentar, ¿ok? Bajo, y entonces tenemos que la f, pues resultó ser una función inyectiva. Perfecto. Ahora vamos a ver qué es su proyectiva. Pasamos a la suprayectividad. Ahí va. Tomamos un punto del codominio. Tomamos un punto Y que pertenece al intervalo C, D. Fijo pero arbitrario. ¿Qué queremos? Buscamos X en el intervalo A, B, tal que Y sea igual a F de X. O sea, buscamos un punto del dominio que le pegue al punto del codominio que tomamos de manera fija pero arbitraria, ¿verdad? Entonces, la manera, digamos, como sintetizando todo, haciendo un resumen, lo que uno tiene que hacer es de esta ecuación, y igual a f de x, lo que uno tiene que hacer es despejar a la x, así de simple. En términos simples, uno tiene que despejar a la x de esta ecuación, y eso es lo que vamos a hacer nosotros, ¿va? ¿Por qué hacemos eso? Porque queremos exhibir este punto x, que haga que esta igualdad sea verdadera, ¿verdad? Entonces, en términos simples, hay que despejar a x. Tenemos que y es igual a d menos c entre b menos a por x menos a más c. Es lo que queremos nosotros, ¿no? Y lo que hacemos es buscar esta x que satisfaga esa igualdad. Bueno, vamos a sumar menos c en ambos lados de la igualdad. ¿Y qué tenemos? Que y menos c es igual a d menos c entre b menos a por x menos a. ¿Eso está bien? Solo sumamos un menos c, en tanto en el lado izquierdo como del lado derecho. Después, multiplicamos b menos a en ambos lados de la igualdad. Y del lado izquierdo nos queda b menos a por y menos c
igual a D menos C por X menos A. Y para quitar este D menos C, porque acuérdense que lo que queremos es despejar a X, multiplicamos por 1 entre D menos C en ambos lados de la igualdad y nos queda B menos A entre D menos C multiplicado por Y menos C y todo igual a X menos A, ¿verdad? Y ahora, para terminar, quiero despejar a X. ¿Qué hago? Pues sumamos A en ambos lados de la igualdad y nos queda B menos A entre D menos C multiplicado por Y menos C más A igual a X. ¿Y esto qué nos está diciendo? Esto nos está diciendo que si nos tomamos a X de esta forma, todos estos son sí y solo sí. Son operaciones para las cuales se vale la ida y el regreso. Entonces, si yo me tomo a X de esta forma, entonces se vale esto de aquí arriba. Y entonces se vale esto de aquí arriba. Y entonces se vale lo de arriba hasta llegar a esta igualdad, a que Y es igual a F de X. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Encontramos la X que tiene la virtud de satisfacer la igualdad F de X igual a Y. ¿Okay? Y eso es lo que digo aquí abajito. Por lo cual, si nos tomamos a X como B menos A entre D menos C por Y menos C más A, tenemos que F de X resulta ser igual a Y. Pregunta, ¿quién era Y? ¿Dónde nos tomamos a Y? Y fue un punto del codominio. Fue un punto del intervalo C, D, o sea, un punto del codominio fijo pero arbitrario. Y terminamos mostrando que para ese punto del codominio hay un punto del dominio tal que al aplicarle la función nos va a dar Y, ¿ok? Y como les dije, Y fue tomado de forma arbitraria en el intervalo C, D, pues se concluye que la F resulta ser suprayectiva, ¿ok? Y entonces, ¿qué tenemos? Que la F es inyectiva, por lo de arriba, y la F es suprayectiva por lo que hicimos aquí. Entonces la conclusión final es que nuestra función F resulta ser biyectiva, ¿ok? ¿Hay dudas? ¿Todo bien? Sí, yo sí. A ver. Sí entendí cómo llegó a X y todo lo que es igual a X, Ajá. pero ya lo siguiente como que ya no lo entendí. O sea, no entiendo cómo llegó a que finalmente F de X es igual a Y y que X está en A, B, por ejemplo, en el intervalo cerrado. Como que eso no lo entendí. O sea, lo que no entendiste fue esta partecita. A ver si me... A partir del por lo cual. Por lo cual, aquí. Ajá. Esa parte. Mira, fíjate. Haces un dibujito. A ver si con esto queda claro. Aquí, o sea, justo luego uno se pierde mucho en los despejes, ¿no? Porque luego les dicen, pues probar que su proyectiva es despejar a la X de esta ecuación, simplemente, ¿no? Pero vamos a tratar de entender el por qué eso significa probar que la F es suprayectiva. Aquí va un dibujo. A ver si con este dibujo queda claro. Bueno, tenemos un dibujo. De hecho, hay que aprovecharlo. Aquí está. Voy a borrar esto. Sí, en este dibujo está mejor, ¿no? Explicar. Quito esto. Esta recta. Por acá. Borramos. Vamos a agarrar la recta. ¿Dónde está la recta? Ahí está. Borramos. La recta la vamos a poner aquí. Y borramos esto. A ver, ahí va. Fíjate lo que hicimos. Checa. Este es el argumento formal. En términos generales. Y bueno, vas a ver que esto que voy a explicar es la suprayectividad. Fíjate lo que hicimos. Tomamos un elemento Y en el intervalo C, D. ¿Cómo lo tomamos? Fijo, pero arbitrario. ¿Ok? O sea, tomamos un punto arbitrario en el codominio. ¿Y qué hicimos nosotros? Lo que hicimos nosotros fue para ese punto fijo pero arbitrario proponer un punto X en el dominio. Tomamos un punto X aquí. Nosotros lo propusimos ese punto X. ¿Qué punto X fue? El punto X que propusimos fue si no me equivoco, B menos A entre D menos C por Y menos, a ver, déjame ver. Y menos C más A, ¿verdad? Ok, Y menos C más A. Este fue el puntito que nosotros propusimos. ¿Y cómo lo obtuvimos?
Este fue el que propusimos. De hecho, en vez de hacer todo el álgebra, pudimos mágicamente haber dicho, bueno, pues tomas este Y en el codominio, yo te propongo a X de esta forma. Pero eso sería demasiado artificial, sería una prueba muy, muy artificial, que es válido, pero sí falta argumentar un montón de cosas, ¿no? Porque al final de cuentas, la definición de subproyectividad, ¿qué dice? Dice que F es subproyectiva, sí, solo sí, para cada punto Y en B, existe un X en A, tal que F de X es igual a Y. Tú tomas un punto Y en B, como hay un para todo, pues que nos lo tomamos fijo para arbitrario. Tú tienes que encontrar este X en A, tal que F de X es igual a Y. Si tú lo propones desde el principio, o sea, tomas el Y fijo para arbitrario, y tú propones el X que satisfaga esa igualdad, y verificas que satisface esa igualdad, pues está bien. Pero proponer este numerote así sin hacer un razonamiento, pues es como muy, muy artificial. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Bajo, dijimos, a ver, pues nosotros queremos que Y sea igual a F de X, ¿verdad? Entonces queremos ver cómo es X. La Y ya lo tomamos fija pero arbitraria. Entonces vimos cómo tiene que ser X. Hicimos algebrita, mucha algebrita, muchísima álgebra, y terminamos concluyendo que para que F de X sea igual a Y, la X tiene que ser de esta forma. Un detalle, es un hecho que esta X no nos va a dar un número tal cual, un número explícito, no nos va a dar 2, 3, 4, 5, 6, porque como estamos haciendo un razonamiento muy general, como estamos tomando una Y, la que sea en el intervalo cerrado C, D, pues es natural que la X que obtengamos nos quede en términos de Y y que no nos quede un valorcito así como un numerito tal cual, un valor específico, ¿no? No vamos a llegar a que X es igual a 7 en este ejemplo, o que X es igual a 8, no. Vamos a llegar a algo que quede en términos de la Y, como aquí, que nuestra X quedó en términos de la Y. Y eso es normal. ¿Por qué? Porque imagínate que cambias de Y, que ahora en vez de tomar esa Y, te tomas otra Y por aquí, otra Y prima. Pues va a cambiar el valor de la X, ¿no? Ahora, la X que hacía que F de X fuera igual a Y, pues cambia. Ahora vamos a necesitar de otra X distinta. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Bajo. Hicimos un razonamiento algebraico que nos condujo a la X que teníamos que tomarnos. Esta X, como se vale la cadena de sí solo si es que hicimos aquí, esta X, ¿qué satisface? Pues se vale el regreso en todos estos pasos. Si yo tomo a X de esta forma, entonces se vale lo de arriba, y entonces lo de arriba, lo de arriba, lo de arriba, hasta llegar que a Y es igual a F de X. Desde luego, la X no iba a ser un valor numérico, iba a ser algo que queda en términos de Y, porque Y nos lo tomamos en el C, D como cualquier elemento fijo para arbitrario. Estamos haciendo un razonamiento en abstracto. Por eso es que nos queda esta expresión tan rara. Ajá. Pero al final de cuentas, lo que mostramos es que hay un elemento del dominio tal que F de X es igual a Y. Ahora, otra cosita importante. Hay que notar que X está en el intervalo cerrado C, D. Pero justo esto, como aquí dice, se deja como un ejercicio. Que X esté en el intervalo, que X realmente está en el intervalo cerrado a B, eso queda como un ejercicio. Pero si quieren, les adelanto un poquito de cómo se hace. Fíjense, Y está en el intervalo cerrado C, D, ¿verdad? Entonces, eso significa que C es menor o igual a Y, menor o igual a D. ¿Estamos de acuerdo? Si yo le sumo C en ambos lados de la desigualdad, ¿qué nos termina quedando? Aquí lo voy haciendo. Nos va a quedar esto. Y después, si le sumo, si le multiplico B menos A entre D menos C, nos queda lo siguiente. Y después, si yo le sumo A
en ambos lados de la igualdad, nos termina quedando más A menor o igual, aquí es un B menos A, esta parte es un B menos A, si le sumo A, nos termina quedando B. Fíjense lo que acaba de ocurrir. Ahí hice la cuentita en un mini espacio, pero tenemos llegando a que A es menor o igual a toda esta cosa, menor o igual a B. Pero pregunta, ¿quién es B menos A entre D menos A por Y menos C más A? Es la X que propusimos. Y esa X que propusimos con este argumento te termina quedando entre A y entre B. O sea, ya hice el ejercicio. Esto lo que muestra es que X está en el intervalo coma B, perfecto. Entonces la X que propusiste sí está en el dominio y tiene la virtud de que f de X es igual a Y. ¿Ok? ¿Cómo lo ven? Si está bien o hay dudas, díganme. Si hay alguna duda, díganme, ¿eh? Profe, perdón, es que yo Vale, vale. me cuesta un poco visualizar, o sea, digo, sí entiendo cómo está la prueba, pero no veo cómo eso nos demuestra que, o sea, porque según yo, si es proyectiva, pues tendría que haber puntos que en el dominio que tengan la misma imagen, ¿no? No, para hacer su proyectiva, voy a escribir la definición aquí. Fíjate, en este cuadro. F es su proyectiva. Sí, solo si sucede lo siguiente. Para cada punto del codominio, para cada Y que pertenece en B, existe un punto X en A, tal que f de X es igual a Y. Esa es la definición de ser subproyectiva. Tú tomas un punto del codominio Y en B, ¿no? Tomas un Y en B, en el codominio. ¿Y qué tienes que hacer? Tienes que demostrar que existe un punto del dominio con la propiedad de que f de X es igual a Y. ¿Ok? ¿Qué para todo? Ya en una prueba formal, ¿en qué se traduce? En tomar un elemento Y en B fijo pero arbitrario. Fíjate lo que hicimos aquí arriba. Tomamos un Y en el codominio, fijo pero arbitrario. Después de hacer un montón de álgebra, algebrita, concluimos que la X que tenemos que tomarnos en el dominio, ¿cuál es? Tiene que ser este valorcito, ¿ok? Tiene que ser este valor. Y este valor X satisface esta igualdad. ¿Cómo estamos tan seguros que esta X va a satisfacer la igualdad de f de X igual a Y? Por el algebrita. Porque de ahí partió, ¿no? Exactamente, porque partimos de que queremos que Y sea igual a f de X. Y terminamos llegando a que X es igual a esto. Y aparte todo esto valió el sí y solo sí. Ida y regreso se vale. Ok. Y bueno, entonces, ¿qué es lo que hicimos? Tomamos un punto del codominio fijo para arbitrario y mostramos que hay un punto del dominio que le pega a ese punto del codominio. ¿Estás de acuerdo? Que eso es la definición de función suprayectiva. ¿Cómo lo ves? Sí, ya, muchas gracias. Ya está más ¿Sí? claro. Ok, vale. Sí, díganme todas sus dudas, ¿eh? Todas sus dudas. Entonces, ahí está la prueba. Se concluye que f es supra y pues por lo tanto, la f pues resulta ser biyectiva, ¿no? Entonces aquí tenemos un ejemplo de una función biyectiva. A lo mejor esto es lo que buscaban ustedes al principio de esta clase, ¿no? Ejemplos, digamos, de dominio A gordo, dominio B gordo, donde haya muchísimos puntos. No casos finitos como los que hicimos a lo mejor, uno de los ejemplos fue un caso finito. Al final todo se reduce a ser algebrita. En el fondo, al final, todo se reduce a ser álgebra. Y realmente, al final del día, lo importante es entender el concepto. Ya las cuentitas, bueno, es como derivar. Uno puede derivar un montón de funciones, pero saber la teoría, eso es otra cosa. Uno puede probar, saber hacer la cuentita de cómo mostrar que una función es inyectiva, una función es sobre. Pero comprender el concepto de ser inyectiva y sobre, eso es otra cosa, ¿no? También uno puede saber hacer un montón de integrales
y no sabe teoría integral, ¿no? Entonces, ¿qué es lo importante? Pues las dos cosas, y eso es lo que estamos haciendo, ver ambas, tanto la cuentita como la parte teórica, ¿ok? Bueno, bajo, y borramos esto. Esta cuentita, pues ustedes háganla con cuidado, aquí la voy a borrar, ¿eh? La borro, bueno, la voy a dejar, porque creo que sí es algo importante, aquí está. No está bien justificada, por supuesto que aquí falta decir que sumamos un menos c, etcétera. Ahí la dejo y ustedes la hacen con mucha delicadeza, ¿no? Con mucho cuidado. Y entonces, ¿qué se concluye? Pues que la f resulta ser biyectiva, ¿ok? Entonces ya tenemos un ejemplo de una función biyectiva. Aguántenme tantito, ahorita terminamos. Denme 8 minutitos y terminamos la clase, ¿ok? Va. Este ejercicio pues ya lo habíamos comentado, ¿no? Dar un ejemplo de una función que no es inyectiva y que tampoco es suprayectiva. Aquí está el ejemplo gráfico de una función que no es inyectiva porque puntos distintos, estos dos puntitos, tienen la misma imagen. Y tampoco es supra porque hay un punto del codominio que no proviene de ninguno del dominio. Entonces no es inyectiva, no es sobre, pero me gustaría que ustedes den un ejemplo formal, ¿va? Ustedes hagan eso. ¿Y qué más? Vamos a reflexionar lo que acabamos de probar. Lo que acabamos de mostrar es lo siguiente. Déjenme borrar esto. Borramos esto. Esto también. Ahí está. Borramos esto. Este puntito. Y fíjense lo que hicimos. Nosotros construimos una función f que va del intervalo a, b al intervalo c, d, la cual resultó ser biyectiva. ¿Qué función es? Es esta, ¿verdad? La que aparece aquí. Esta de aquí, ¿verdad? Intuitivamente, ¿qué es lo que muestra esta función biyectiva? Lo que está mostrando es que hay una correspondencia biunívoca. ¿Y a qué nos referimos con eso? A que hay un punto, para un punto del a, b, le corresponde un único punto del c, d, un x'. Y al revés también, un punto del c, d le corresponde un único punto del intervalo cerrado a, b. Vamos a ponerle aquí y, ¿no? Entonces, ¿eso qué está mostrando? Está mostrando que a cada elemento del a, b lo puedo poner en correspondencia con un punto del c, d y al revés también. Eso intuitivamente lo que muestra es que estos dos conjuntos tienen la misma cantidad de elementos. ¿Por qué? Porque tomas un punto del a, b y lo correspondes con un punto del c, d, un único punto del c, d. Y un punto del c, d, el que sea, lo correspondes con un único punto del a, b. Hay una correspondencia de los del a, b con los del c, d y es biunívoca. Es tanto del a, b hacia el c, d como del c, d hacia el a, b. Esto lo que está diciendo es que tienen la misma cantidad de elementos intuitivamente. Y eso es lo que vamos a definir a continuación. Bajo va la definición. Sean A y B conjuntos. Decimos que A es equipotente con B o que tienen la misma cardinalidad, así es como se puede decir, que son equipotentes o que tienen la misma cardinalidad, y en ese caso escribimos esto, cardinalidad de A igual a cardinalidad de B, sí y solo si existe una función f que va de A en B biyectiva. Si existe una biyectiva del conjunto A al conjunto B, si hay una biyectiva del conjunto A en el conjunto B, entonces se dice que los conjuntos A y B son equipotentes o que tienen la misma cardinalidad, ¿ok? Inciso 2, decimos que la cardinalidad de A es menor o igual a la cardinalidad de B y se escribe de esta manera si existe una F de A en B inyectiva, ¿ok? Que la cardinalidad de A sea menor o igual a la cardinalidad de B significa que existe una F del conjunto A en el conjunto B inyectiva. Y como les había comentado,
que haya una biyectiva de A en B, que la cardinalidad sea igual a la cardinalidad de B, que haya una biyectiva de A en B, significa que A y B tienen la misma cantidad de elementos. Estás poniendo en correspondencia biunívoca los elementos del conjunto A con los elementos del conjunto B. Y que la cardinalidad de A, que el número de elementos del conjunto A sea menor o igual al número de elementos del conjunto B, formalmente significa que hay una inyectiva de A en B, así como definimos las cosas. Pero la idea intuitiva es que el conjunto A tiene menos o igual de elementos que el conjunto B. ¿Por qué? Porque a los elementos de A sí los estás poniendo en correspondencia biunívoca con la imagen de la función. Y la imagen de la función se queda contenida en B, ¿ok? Entonces, intuitivamente, pues el conjunto B es más grande que la imagen, ¿verdad? Y si la imagen la pones en correspondencia biunívoca con A, el conjunto A y la imagen son equipotentes, son de la misma cardinalidad, pero B es más grande. Entonces, intuitivamente, el conjunto A es más pequeño que el conjunto B. ¿Bajo qué condición? ¿Cuándo pasa eso? Cuando hay una inyectiva del conjunto A en el conjunto B, ¿ok? Ahorita nada más estamos dando ideas y las definiciones, ¿no? Y por último, relacionado a todo esto, está el teorema de Cantor-Bernstein, que dice que si tenemos dos conjuntos cualesquiera, y ocurre que la cardinalidad de A es menor o igual a la cardinalidad de B, y la cardinalidad de B es menor o igual a la cardinalidad de A, entonces la cardinalidad de A es igual a la cardinalidad de B. Este resultado es el que voy a probar, pero en un video aparte. ¿Por qué? Porque su prueba es demasiado compleja, es difícil, y aparte ese videito, bueno, la prueba no la vamos a usar, digamos, no va a venir algo relacionado a la prueba en la guía, no viene algo relacionado a la prueba en la guía, no va a venir en el examen algo relacionado a la prueba, lo que van a venir son las aplicaciones, ¿ok? Entonces, en resumen, así de simple, dos conjuntos son equipotentes, sí, solo sí, ¿qué pasa? Sí, solo sí existe una función de en B biyectiva, así de simple. Los conjuntos son equipotentes o tienen la misma cardinalidad si hay una función de A en B biyectiva. Y decimos que el conjunto A es menor o igual al conjunto B, bueno, la cardinalidad de A es menor o igual a la cardinalidad de B si hay una función de A en B inyectiva. Así de simple. Las ideas intuitivas, de aquí las estudian, con cuidado, con calma leen esto, y con los ayudantes van a desarrollar esta teoría con mucha calma. Yo ahorita lo que hice solo fue dar una introducción, ¿ok? Di una introducción muy rápida, yo lo sé, hay muchas dudas, yo creo que han de tener de esto, pero lean estas notas, lean lo que dice, para que el viernes o el sábado, no sé qué día van a ver esto los ayudantes, vean, hagan los ejemplos que vayan a hacer, se entiendan bien, bien, bien. O sea, ya van a llegar con ideas de lo que es equipotencia, el teorema de Cantor-Bernstein, y bueno, ya todo esto se va a estudiar con mucho cuidado el viernes y el sábado, ¿ok? El viernes y el sábado se va a ver esto y un teoremita de funciones inyectivas y sobres, que yo no vi, pero lo van a ver ellos, ¿ok? Bueno, pues ahora sí, fueron 8 minutos. Hasta aquí dejamos todo. Mañana empezamos con el tema de números reales. Nos estamos viendo mañana, miércoles, ¿vale? Cuídense mucho. Nos estamos viendo. Hasta luego. Bye, bye. Gracias, prof. Muchas gracias.